vamos a hacer un mejor Montevideo. Vamos a hacer un nuevo Montevideo parado en todo lo que ha hecho el Frente Amplio en sus 7 administraciones, con problemas nuevos, con problemas más grandes, como el de la basura y el del tránsito, pero con los mismos valores y las mismas formas de gestión éticas y transparentes. Y en tiempos donde vemos posible ganar la elección, ¿saben qué es imposible? Seguir como estamos. Eso es imposible. Y como para nosotros es imposible seguir como estamos, es que con rebeldía, con coraje, con convicción, decimos ya está. Lo que estamos planteando desde mi campaña es que después de 35 años de gobierno departamental del Frente Amplio, estamos en un momento en que la realidad pide cambios y transformaciones profundas, sobre todo en gestión ambiental y en movilidad y en muchos otros temas. Pero a partir de una mirada crítica de lo que ha sido los gobiernos frente amplistas en Montevideo, creo que estamos en un momento de dar nuevos saltos y bueno, por eso proponemos revolucionar Montevideo. Convencer a los montevideanos de salir en ese estado de inercia en el que estamos y por el cual soportamos pasivamente una ciudad que no nos gusta. Más allá del proyecto político a nivel nacional, que cada uno elija, creo que tenemos todos un punto en común y es que no nos gusta la ciudad en la que estamos viviendo y que la queremos cambiar. Yo estoy convencido que el Frente Amplio tiene que ganar. Pero no puede ganar por inercia, no puede ganar por aburrimiento, no puede ganar porque la oposición departamental hoy no tiene propuestas, que no las tiene. Tiene que ganar porque su propuesta tiene que enamorar y movilizar a toda la gente pensando un departamento y una ciudad hacia el futuro. Montevideo es una ciudad enferma y que debe ser recuperada. Montevideo viene sufriendo un periodo de larga y prolongada decadencia de muchas décadas, que todos lo han vivido, y entonces nosotros queremos recuperar Montevideo como si fuera de una enfermedad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos y bienvenidos a Séptimo Día, el periodístico semanal de la tele, con la mesa más grande de debate de la televisión uruguaya, hoy muy poblada. Ya vamos a presentar a los invitados porque nos enfocamos en esto. Estamos a 2 domingos de las elecciones departamentales y municipales. Quedan solo 14 días y se puede decir ahora sí que ingresamos en la recta final de esta carrera electoral por la Intendencia de Montevideo y por las otras 18 intendencias del país. Una carrera que va a terminar el domingo 11 de mayo y será ahí el punto final del ciclo electoral que comenzó el año pasado. Hoy nos enfocamos en la capital del país, en la elección de Montevideo. Y antes de comenzar a recibir a los invitados, les queremos hacer una aclaración. La idea para el programa de hoy domingo era tener a los 6 candidatos a la intendencia de los 2 grandes bloques, Frente Amplio y Coalición Republicana, porque sabemos que hay un 7º candidato, que es el de la Unidad Popular, que es el exdiputado Eduardo Rubio. Pero enfocándonos en esa disputa entre Frente Amplio y Coalición Republicana, la idea era invitar a los 6. Pero bueno, no todos quisieron venir y por eso queremos hacer esa aclaración. Para esta noche, ni Mario Vergara, ni Martín Lema, ni Verónica Piñeiro aceptaron la invitación. Así que primero queremos agradecerle a los 3 que sí estaban dispuestos a venir. Virginia Cáceres, Salvador Esqueloto y Roque García, gracias. Ellos estaban dispuestos a concurrir esta noche, pero bueno, lo que resolvimos fue hacer un programa con dirigentes políticos que cada uno de ellos apoya a uno de los candidatos, porque no nos parecía correcto que vinieran algunos candidatos sí y otros no. Hecha esta salvedad, ahora sí pasamos a saludar a la mesa y arrancamos por los periodistas del equipo, Leonardo Abercorn, Natalia Ubal y Martín Aguirre. Bienvenidos, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Hola, Mariano. Gracias. Y acá ya quiero abrir un paréntesis, ya que estoy hablando de periodistas, porque hoy es un día muy triste para el periodismo uruguayo, ¿no? Es un día de luto para el oficio y también para toda la gente que siempre estuvo siendo o televidente u oyentes de Jorge Traverso. Falleció hoy a los 80 años Jorge Traverso, que no solamente fue un referente del periodismo, ¿no? Porque fue una pieza fundamental del oficio, pero también se transformó con los años en un ícono de la televisión uruguaya. Fue conductor durante más de 23 años de Subrayado, del noticiero de Canal 10, pero fue conductor de otros programas emblemáticos como Hablemos, y últimamente había estado en la conducción de Periodistas por Canal 5, fue también un referente de la radio y comenzó en medios escritos, ¿no? Porque también fue crítico de cine. Bueno, lamentamos el fallecimiento, nos sorprendió hoy de mañana la noticia y le queremos mandar un fuerte abrazo
a todos sus seres queridos y siempre lo vamos a recordar a Jorge Traverso como un colega entrañable y muy generoso y como el hombre que popularizó la frase "así está el mundo, amigos". Leo, ¿qué querías decir de Jorge? No, lo dijiste todo, hago mías tus palabras, fue un periodista, un gran entrevistador, siempre fiel a su estilo, trabajó hasta hace unas semanas, seguía en actividad, un estilo que era sin estridencia, sin levantar la voz, siempre buscando dar un aspecto constructivo, y yo resaltaría bueno, marcó una época, ni que hablar, en la radio y en la televisión. Yo resaltaría su apuesta siempre a que el periodismo fuera un vehículo de construcción, pero también de fomentar la cultura, de que fuera un instrumento de divulgar la cultura, hacer crecer el nivel del público en la cultura y nunca de degradarla, nunca de apostar a la ignorancia. Ese fue su estilo. Fue muy generoso con todos los colegas, conmigo también. Es un día muy triste. Tal cual. Bueno, vamos a recibir a los invitados. Ahora comenzamos de izquierda a derecha como están sentados. Hoy sí que los ubicamos por bloque, ¿no? El bloque Frente Amplio está de este lado, justo a la izquierda de la mesa, además. Doctor Miguel Fernández Galeano, ustedes lo recordarán, por supuesto, ex viceministro de Salud Pública, fue edil departamental en Montevideo, también fue director de salud de la Intendencia de Montevideo en la gestión de Arana. Y bueno, y hoy apoya la candidatura de Salvador Esqueloto. Bienvenido, Miguel, ¿cómo le va? Un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos. Un placer y compartir con este panel el intercambio. Bueno, un placer. A su lado, Claudio Vicillac, es edil de la Junta Departamental de Montevideo y, por supuesto, Claudio, que también ya, si ustedes miran la tele, lo han visto en algunos programas, él apoya la candidatura de Mario Vergara. Bienvenido, Claudio. Mariano, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y después tenemos a otra conocida de la casa también, Patricia González, politóloga, presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del Frente Amplio y apoya la candidatura de Verónica Piñeiro. Bienvenida, Patricia. Gracias, buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Bueno, gracias por acompañarnos. Vamos al otro bloque, al de la Coalición Republicana. Ahí tenemos también, de izquierda a derecha, los vamos a presentar también, Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, abogado también y apoya la candidatura de la colorada Virginia Cáceres. Bienvenido, Felipe. Gracias por la invitación. Bueno, Anik Peter, ella es la coordinadora, es del Partido Nacional, por supuesto, economista y coordinadora de la campaña departamental en Montevideo del Partido Nacional y obviamente apoya la candidatura de Martín Lema. Bienvenida, Anik. Muchas gracias, es un gusto estar acá. Gracias por venir. Y por último, Gustavo Formento, que es cabildante y coordinador de la campaña departamental de Cabildo Abierto y apoya a Roque García. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos a todos, a todos. A ver, arranquemos por los periodistas. Natalia, ¿cómo venís evaluando esta campaña electoral que hoy entra en la recta final? Bueno, en términos de clima está un poco fría. Creo que la gente está un poco cansada después de un ciclo electoral tan largo. Y en términos de propuestas y de lo que uno escucha de los discursos de los candidatos, primero hay claramente un Frente Amplio que está acusando recibo de lo que dicen las encuestas de opinión pública respecto a la aprobación y desaprobación de la gestión de la Intendencia de Montevideo. Tenemos encuestas que marcan que entre un 10-15% de diferencia hay entre la gente que desaprueba la gestión, que es más que la gente que la aprueba, y la coalición está haciendo foco en eso y tratando de apuntar a cierto hartazgo, cierta molestia con la gestión de la Intendencia después de 35 años de gobiernos del Frente Amplio, y el Frente Amplio intentando hacer propuestas fuertes, sobre todo en el tema que es más sentido por la ciudadanía, que tiene que ver con la limpieza. Bien. Martín, ¿cómo la ves? Sí, yo creo que en Montevideo se siente muy fría la campaña y estoy de acuerdo en que es un ciclo muy largo electoral, ¿no? Creo que en el interior el panorama es bastante diferente, nosotros tenemos una mirada muy montevideocéntrica. En algunos departamentos está picante la cosa hoy. Sí, está bastante picante. Pero yo, así como para empezar, hay una cosa que me llamaba la atención preparándome para venir acá, que es que yo empecé a trabajar en periodismo a fines de los 90 y lo primero que hice fue cubrir la Intendencia de Montevideo. En tiempos de Arana estaba el doctor Fernández Galeano probablemente, acompañando a mi tío Saibal, cubriendo la Intendencia y la Junta. Y viendo las notas me llamaba la atención que los temas son exactamente los mismos, ¿no? Basura, asentamientos, clientelismo político, problemas en el transporte público y el déficit. Ya en aquel momento, yo tenía 22 años en aquel momento y tengo 50 y siguen siendo los mismos temas, así que hay algo que no estamos resolviendo de manera correcta, me parece, en Montevideo. Leo, ¿cómo venís analizando esta carrera electoral? La última. No, muy fría, muy poco desafiante para los periodistas también. Los candidatos no quieren venir, o sea, es insólito, pero es una oportunidad de dar sus puntos de vista y la mitad
no quisieron venir, incluyendo los dos principales o los dos que tienen más posibilidades de ganar. Eso te lo pinta todo. Si fuera por Montevideo, yo creo que ya habría que eliminar este sistema de tener la elección separada tantos meses, porque evidentemente, aparte, la gente no quiere usar esa libertad de votar distinto, quiere votar lo mismo que vota en la elección nacional. En otros departamentos eso creo que está un poco más en cuestión y puede haber gente que se mueva, que el voto se mueva. Acá parecería que no. Bueno, ¿por qué votar a cada uno de los candidatos que compiten el domingo 11 de mayo? A ver, comencemos por el doctor Fernández Galeano. ¿Por qué votar a Salvador Esqueloto? Bueno, en primer lugar porque Salvador se preparó para ser el candidato natural a la Intendencia de Montevideo. Salvador recibe el legado de Mariano Arana. Esto se ha dicho poco, yo lo quiero decir como integrante de ese equipo. Salvador en muchos aspectos recoge la impronta de Mariano en la mirada de Montevideo. Y lo hace, yo diría que para ser breve, de tres dimensiones. Trabajo en equipo, construcción de la política desde una perspectiva de los equipos. Con el doctor Celarrayán somos los más veteranos, un poco el resto del equipo es un equipo muy joven, menores de 40 años, la mayoría de profesionales de distintas áreas. En segundo lugar, Salvador recoge o sintetiza esa idea de Mariano en el tema de servidor público. Mariano dijo Montevideo primero porque entendió que lo que precisaba Montevideo era poner a los mejores en los lugares claves de la Intendencia. Y eso me parece que es un elemento fundamental. Y en tercer lugar, la idea de prospectiva, la idea de planificación, esa que Salvador tiene muy clara como docente universitario, como decano, esa idea de pensar los problemas inmediatos, pero sin dejar de pensar y de enamorar en la ciudad en una perspectiva a largo plazo. Y hay varias propuestas de las que estamos levantando que tienen que ver con esa idea de dejar una ciudad y un departamento para todas las generaciones que piense en el futuro. Yo creo que está muy bien responder a lo inmediato, pero está mal que esa respuesta a lo inmediato no tome en cuenta la importancia decisiva que tiene pensar estratégicamente la ciudad. Y eso Salvador demostró que lo sabe hacer, lo hizo en todas las áreas, lo hace como técnico y como político. Me parece que es sin duda el candidato que yo apoyo, más allá de que una última, van a hablar los compañeros del Frente, todos nuestros compañeros candidatos del Frente son candidatos muy buenos y se desmiente un poco la idea, no voy a repetir lo que se dice todo el tiempo de que se pone a cualquiera, porque si hay algo que tienen las candidaturas de intendencia en esta oportunidad es el nivel de fuste que tienen los tres candidatos del Frente Amplio. Eso es una revalorización de la intendencia que hay que hacerla. Bueno, vamos a ir intercalando, ¿no? Oficialismo y oposición. A ver, Felipe Schipani, ¿por qué hay que votar a la candidata colorada de la coalición republicana, Virginia Cáceres? Porque Virginia Cáceres es la mejor candidata que tiene la coalición. Y aquí el debate que van a tener los montevideanos el próximo 11 de mayo es entre continuidad, seguir adelante con una gestión de 35 años del Frente Amplio, o cambio, ¿no? Que representa la coalición de gobierno. Ese es el gran debate. Y eso es lo que tienen que preguntarse los montevideanos. Si están conformes con lo que ha sido la gestión del Frente Amplio en estos 35 años, si están conformes con cómo se ha manejado el tema de la limpieza, si tienen su barrio limpio, si están conformes con la movilidad de la ciudad, con el transporte público, si están conformes con el cuidado de los espacios públicos, si la plaza de su barrio está arreglada, está limpia, si están conformes con que se hayan retirado las papeleras, si están conformes con una gestión que recauda $2 millones por día, pero sin embargo hoy tiene un brutal endeudamiento. Ese es el debate. Y si no están conformes, más allá de lo ideológico, hay una alternativa de cambio que representa la coalición. Y yo creo que es momento de poder hacer cosas distintas, de que nos den una oportunidad, apelando incluso a aquellos que votaron al Frente Amplio en octubre, que nos dejen gobernar 5 años. Y si no hacemos las cosas bien y si no cambiamos Montevideo, que vuelvan a votar al Frente Amplio. Pero es fundamental una alternancia, porque realmente son 35 años de una gestión pésima. El Frente Amplio fracasó en Montevideo y no lo decimos nosotros, lo decían los candidatos en el tape inicial. Esqueloto hablaba de soñar el futuro.
Mario Vergaro habla de un nuevo Montevideo y Verónica Piñeiro nos plantea un cambio profundo. Pero ¿de qué partido son? ¿Qué fuerza política han integrado? Ni los propios candidatos del Frente Amplio defienden estos pésimos 35 años de mala gestión. Acá no hay que cambiar el jinete. Venimos cambiando de jinete hace 7 veces. Hay que cambiar el caballo. Tiene que entrar a jugar el caballo de la coalición y eso es lo que le estamos pidiendo a los montevideanos, que confíen en un cambio, en una alternancia, y nosotros entendemos que Cáceres, Virginia Cáceres, por su formación, por su sensibilidad, es la mejor alternativa, sin perjuicio de que la coalición tiene 3 muy buenos candidatos. Patricia González, ¿cuáles son las razones para votar dentro de 2 domingos a Verónica Piñeiro? Bueno, yo creo que un primer punto es que por cómo se muestran las encuestas, la elección hoy se disputa entre los candidatos frente amplistas, ¿no? El Frente Amplio tiene una ventaja que es relativamente clara, más allá de que tiene cierta cercanía, así que yo entiendo que hay una mejor votación de la coalición en esta oportunidad, pero sí, nosotros creemos que se elige entre los 3 candidatos frente amplistas y nosotros estamos trabajando por la candidatura de Verónica. Pero hay una cosa importante que quiero decir, que es que el Frente Amplio tiene un programa común. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que cuando la gente vota a cualquiera de los 3 candidatos, sabe que estamos votando un proyecto que nosotros hemos discutido y hemos construido colectivamente y que es un proyecto común independientemente de que cada uno tenga sus énfasis. Verónica es una compañera que tiene muchos años de trayectoria política y de trabajo político adentro de nuestra fuerza política, que viene de la militancia de las bases, que viene de la construcción y de la síntesis colectiva. Eso para nosotros es importante y tiene un valor importante en esto de construir las soluciones con las personas, que no es sentarse en un lugar en la oficina en 18 de julio para resolver los problemas, sino es salir al territorio y que cuando hablemos de Montevideo, hablemos de todo Montevideo con lo grande que es, porque a veces tengo la sensación de que queda Montevideo como muy en la discusión de la L próspera y de las zonas más del centro y los problemas del centro, y hay una periferia importante que también tiene muchos problemas y que tiene otras cosas para decir. Creo que Verónica tiene una cualidad de diálogo muy importante y tiene una expertise en el tema de la basura que me parece que en este momento, siendo que es el tema más importante que tenemos para resolver, es un valor agregado importante, es bióloga, viene de la gestión ambiental, viene de una visión integral de la justicia ambiental y de la justicia social, vistas como un ejemplo, como una construcción común que no es por separado, y con una visión de que Montevideo tiene que ser también la gente que vive adentro, y me parece que eso es algo que el Frente Amplio ha destacado mucho, que no solo tiene que ver con la calle y con la infraestructura y con los problemas estructurales, sino que es importante pensar en cómo vivimos las personas, cómo nos relacionamos y cómo construimos una ciudad que mejore los espacios para relacionarnos, y creemos que Vero tiene esas cualidades. Anik Peter, ¿por qué habría que votar a Martín Lema el domingo 11 de mayo? Bien, yo creo que tengo un punto de coincidencia acá con todos. Todos los candidatos sabemos que Montevideo no va para más. Lo vemos en los eslogans. Vemos un nuevo Montevideo, vemos refundar Montevideo, y me puedo ir mucho más para atrás, porque si vemos, por ejemplo, el eslogan de Martínez, era un Montevideo mejor. Si vemos el eslogan de Cose, era la Montevideo que quiero, porque no le alcanzaba la Montevideo que tenía. Entonces, nosotros decimos, esto ya está. Para nosotros, que la Intendencia endeude a los montevideanos como los endeuda, y a los montevideanos que vendrá, cuando los montevideanos pagan, porque la recaudación está. No todo el mundo evade impuestos, la ciudadanía paga, las tasas de morosidad no son tan altas. Más bien, a mí me llama la atención cuando voy a la Intendencia de Montevideo, que voy frecuentemente a retirar pedidos de acceso a la información pública que hago para intentar con el equipo esclarecer situaciones. La cantidad de gente humilde, muy humilde, que uno la ve y que dice, esta persona le costó y le costó mucho llegar hasta acá, que va a anunciarse para refinanciar sus deudas, porque tiene la voluntad de pago. Entonces nosotros decimos, ya está esto. Esto es una injusticia tremenda. Se pagan $2 millones por día, se recauda en la Intendencia de Montevideo, y por los problemas de gestión que tiene la Intendencia, la solución es recortarle grados de libertad a la población. No pueden con las papeleras, las sacan. No pueden con la basura, retiran contenedores y el ciudadano tiene que caminar más. No pueden con los guardaparques, los retiran. Y con el retiro de los guardaparques se cierran baños públicos. Y así pasa todo el tiempo. Y a esto es a lo que nosotros queremos decir, ya está de los eslogans. Montevideo más verde, y no paro de encontrarme palmeras que se están muriendo, que tienen la copa por la mitad por el picudo rojo, no se ha hecho nada. Montevideo se ilumina. Un montón de barrios de Montevideo que
porque vemos que tienen las calles completamente oscuras. Montevideo late y tenemos a la ciudad vieja que llora con su patrimonio, que ya entró en paro cardíaco. Y puedo seguir con 800.000 eslogans más. Entonces nosotros decimos, ya está, y nuestro equipo viene trabajando hace mucho tiempo. El candidato Martín Lema para nosotros es el mejor candidato con su equipo, porque no solamente soñamos con transformar Montevideo, sino que sabemos cómo hacerlo. Tenemos que cambiar la fórmula de lo que se está haciendo. Claudio Visillac, a ver, ¿cuáles son los motivos para votar por Mario Vergara? Mariano, el 11 de mayo en algunos departamentos hay partidos predominantes. Para poner un ejemplo, tenés en Rivera el Partido Colorado, en Cerro Largo el Partido Nacional y en Montevideo el Frente Amplio, también el ejemplo en Canelones. Donde hay partidos predominantes se imponen dos preguntas. La primera, los que vienen gobernando hace tanto tiempo, ¿qué le van a ofrecer a la ciudadanía para ser nuevamente depositarios de la confianza que le vienen dando? Y la otra pregunta es, quienes no logran tener esa confianza y elección tras elección vienen perdiendo, ¿qué van a proponer de renovador, de novedoso, para cambiar la pisada y no tener el mismo resultado que tienen en las últimas 7 ediciones? Lejos de ser una mochila negativa, los 35 años de gobierno del Frente Amplio son su carta de presentación. Es un proyecto serio, responsable y confiable. Nosotros no salimos a último momento a buscar un candidato porque no lo tenemos. Nosotros no hacemos un casting de candidatos para poder presentarle a la ciudadanía. Nosotros cada 5 años no cambiamos lo que le proponemos a la ciudadanía. Un día es cambiemos todos, otro día es por la positiva, un día hay que remunicipalizar todo, como proponía en el 2020 el ex alcalde Andrés Sabt, político con mayúscula, y hoy tenemos candidatos que quieren privatizar todo. Dentro de la coalición hay candidatos con propuestas contradictorias. Y en el Frente Amplio vos tenés 3 candidatos que tienen un programa en común, como decía La Pata, y que vienen trabajando no 3 o 4 meses antes, sino desde principio del 2024 en un programa departamental en conjunto que transitábamos la elección nacional. ¿Por qué Mario Vergara? Primero porque vive en Montevideo. Y Montevideo hay que disfrutarlo, hay que quererlo y hay que sufrirlo. Danilo Astori tenía una frase muy particular, nosotros siempre la mencionamos: para cambiar la realidad hay que conocerla, porque lo que no se conoce no se puede cambiar. Y eso para nosotros parece una obviedad, pero es muy importante repetirlo en esta elección. Y también te digo otra cuestión. Es un candidato y un intendente para este momento, Mario Vergara. Es un candidato que viene a robustecer el ABC y eso tiene que ver con depositar y concentrar los esfuerzos en donde la ciudadanía nos pide que pongamos los énfasis. Sin detrimento de lo otro. Sin detrimento de estar presentes en los barrios con cultura, con deporte, con nuestro ABC, que atendió obviamente a decenas de barrios en el periodo que estamos terminando, y también lo que ha sido el Estado departamental social. Porque mientras que el MIDE se retiraba de los barrios, en las más jodidas, la Intendencia estaba ahí presente. Y además Mario Vergara priorizó Montevideo. Ustedes saben, es electo senador de la República y también con altas posibilidades de haber integrado el gabinete del presidente Orsi. Y eligió estar encabezando una propuesta en Montevideo. Y en donde Mario Vergara tuvo cargos de responsabilidad, representando al Frente Amplio, ha desempeñado cada una de sus funciones con alta nota. Y por eso nosotros entendemos que es un gran candidato y que por eso está en los sondeos de opinión pública marcando primero. Gustavo Formento, ¿por qué la gente debería optar dentro de 2 semanas por el candidato de Cabildo Abierto? Y bueno, Roque García le vino a poner a toda esa campaña fría que ustedes dicen algo de picante, algo de novedad, algo de energía, que es una energía que realmente tiene, que la posee él mismo como persona y que la transmite a todos aquellos que de alguna manera dicen que no lo conocen, pero a medida que lo van conociendo va generando una mayor convicción sobre lo que dice. Es un hombre honesto, moral y materialmente, y sobre todo intelectualmente. Todo lo que dice es acorde a lo que piensa y acorde a lo que se preparó, y se preparó mucho, acá y en el extranjero, con sus vivencias personales y sus estudios. Es un hombre valiente porque realmente se animó, es el único candidato de Cabildo, representando a Cabildo de todo el Uruguay. Es en el único lugar donde la coalición tiene un candidato de Cabildo y tuvo que pasar por la convención,
de Cabildo, tuvo que pasar por todo lo que correspondía a los trámites electorales y está recorriendo todos los lugares donde puede y también toda la prensa y todas las redes para saber qué piensa la gente. Y tiene un programa de transformaciones que lo fue elaborando y que además lo está en forma dinámica complementando con lo que habla con la gente y también con lo que habla con el resto de los partidos o sublemas que nos acompañan en la coalición. Es un hombre que tiene muy buena aptitud para la comunicación y que además tiene capacidad de tender puentes. Me permito decir que no tenemos contradicciones, no las tenemos. Tenemos coordinaciones y alternativas, pero es lógico, no voy a hablar de las contradicciones que tiene el Frente Amplio entre sus candidatos y sus propuestas o sus acciones en los 35 años, ni en las que pueda estar diciendo ahora. Pero porque es un tema, me parece, sustantivo nuestro hablar de nosotros mismos, que creo que la pregunta, ¿por qué hay que votar a Roque García? Y el proyecto que se llama Recuperar Montevideo, porque lo tenemos que recuperar porque era lindo y puede llegar a ser lindo, y dentro de lo que tenemos internamente en nuestra vertiente, una llama Recuperar Montevideo, otra Renovar Montevideo. Y mírenlo ahí que están todas las fotos de los candidatos. Es un hombre que mira lejos, mira para el 2040. Está bien que hoy está en estado de emergencia, estamos como en una enfermedad, pero mira lejos porque tiene las posibilidades de así hacerlo, porque justamente, como decía Fernández Galieno, sabe mucho de estrategia, sabe mucho de perspectiva, sabe mucho de hacer planes a largo plazo y tiene las capacidades para hacerlo él y su equipo. Por eso hay que apoyar el proyecto y también dentro de la coalición creo que es algo que vino a dinamizarla, que la necesitaba después de tantos años, que de alguna manera ya sabemos que era algo que se compartía entre dos partidos. Bien, después de esta primera ronda de la mesa nos metemos en un tema clave. ¿Cuál es el área en la que debería trabajar mucho la Intendencia de Montevideo en el próximo quinquenio? Esta pregunta la hizo Cifra en febrero en una encuesta y la respuesta fue categórica, contundente, ¿no? Los montevideanos y las montevideanas consideran, sin importar a qué partido voten, consideran que la principal área sobre la que debería trabajar la comuna capitalina en los próximos 5 años es basura y recolección de residuos. Ahí lo tienen, 38%. Segundo, limpieza de las calles, 15%. Tercer problema, el arreglo de las calles, un 13%. Luego viene pobreza, asentamientos y gente en situación de calle, 6%. Saneamiento, 5%. Transporte público 4% y otros problemas con un menor porcentaje. Yo recuerdo que cuando vino a Telemundo Mariana a presentar esta encuesta nos decía que recolección de residuos en Montevideo se transformó en un tema similar al de la seguridad ciudadana a nivel nacional. No importa de qué partido político seas, porque para vos el problema más importante es ese. No importa que sea Frente Amplista, Colorado, Blanco, Cabildante o Independiente. Entonces, la basura está en el centro de la escena. Por eso, antes de que los invitados digan qué soluciones tienen para la recolección de residuos en la capital, también me gustaría que los periodistas del equipo un poco traten de analizar esto, ¿no? Que parece ser el problema cantado de la gente hoy. Martín. Sí, pero como te repito, este es un problema que viene desde hace 20 años, por lo menos, ¿no? Hemos tenido distintos ensayos de solución, distintas fórmulas de atacar el problema y nunca se ha terminado de solucionar. En la última campaña, la exintendenta Cose puso sobre la mesa el tema de las personas que viven en la calle y el dilema que significa mantener una ciudad limpia cuando hay una cantidad de gente que saca la basura o que vive de eso y que genera un ambiente más complicado. Pero creo que es un problema que no podemos atacarlo, achacarlo a una cuestión cultural cuando no hay diferencias culturales cruzando el arroyo Carrasco de un lado para el otro y sin embargo no se ve ese problema del otro lado en Canelones, ¿no? Entonces, yo todavía no he escuchado una propuesta así renovadora, revolucionaria de cómo se solucionaría ese problema, pero la verdad que creo que, como todos los montevideanos, estamos esperando una respuesta rápida. Natalia. Capaz que cuento un poco, seguramente cada uno de los invitados va a contar las propuestas, pero resumiendo brevemente, bueno, claramente coincido con Martín que hay un problema de gestión, lo dice el propio Frente Amplio, y han lanzado algunas propuestas en materia de limpieza los candidatos del Frente Amplio y también de la coalición.
En el caso del Frente Amplio se hace mucho hincapié en el sistema de recolección diferenciado con contenedores intradomiciliarios, contenedores soterrados y además otro tipo de propuestas, pero básicamente sistema de recolección diferenciado en función de la zona geográfica y la densidad de la población. Y hay algunas propuestas concretas, por ejemplo, en el caso de Vergara, que propone un centro de investigación y desarrollo para pensar el tema de los residuos y la limpieza. En el caso de Piñeiro mencionaba este sistema de recolección diferenciado, es una propuesta bastante exhaustiva en ese sentido. Y en el caso de Esqueloto, estoy mencionando solo algunas, ¿no? Pero en el caso de Esqueloto está proponiendo una especie de shock de limpieza en los primeros 6 meses, en los que se va a hacer una limpieza a fondo de la ciudad, dividida por zonas, y entre otras propuestas. Y en la coalición, el Partido Nacional ha planteado la tercerización de la limpieza, básicamente apuntando a que sea un sistema que dé mayor flexibilidad. Han planteado que, bueno, sin paros y sin feriados, es decir, de alguna manera salteándose algunos obstáculos o algunas dificultades que plantea la gestión de la recolección cuando el sindicato está presente, digamos, ¿no? Entonces tercerizar eso y intentar solucionar ese problema por esa vía. Y además tercerizar también el barrido y además también tercerizar la instalación de papeleras y su mantenimiento. Y en el caso del Partido Colorado, entre otras propuestas, hay propuestas de incentivos para el reciclaje en general y reciclaje de envases plásticos. Y una propuesta que sí es bastante novedosa en el sentido, tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto están proponiendo descentralizar la definición del sistema de recolección. Es decir, que los alcaldes en los municipios, los concejales y los vecinos y las vecinas resuelvan cuál es el sistema que mejor se adapta al municipio, siempre con supervisión de la Intendencia. Bien. A ver, Leo, ¿por qué crees que la basura y su recolección son el gran tema de la campaña en Montevideo? Y bueno, basta de salir a la calle para ver, digamos, la ciudad está sucia, eso es una cosa evidente, o sea, no se puede negar eso. Realmente es un fracaso del Frente porque el Frente lo prometió solucionar, ya van, por lo menos las 2 últimas campañas estuvo sobre la mesa solucionarlo y no lo logró. Del otro lado del arroyo Carrasco, como decía Martín, Orsi lo logró, porque la ciudad de la costa tenía el mismo problema, yo vivo en la ciudad de la costa, tenía el mismo problema, los contenedores desbordados, tirando la basura para afuera, y el sistema de contenedores domiciliarios logró solucionar el tema. Tarde, los candidatos del Frente ahora proponen que para los barrios de Montevideo que se parecen a la ciudad de la costa, que no son todos, son algunos, ir a un sistema similar que yo creo que va a funcionar mejor, me parece que eso va a funcionar mejor. El asunto es que Montevideo es más grande y no todos los barrios admiten esa solución. En Montevideo hay que pensar otras cosas. Y ahí vienen estas propuestas de los contenedores soterrados, por ejemplo, que es hacer contenedores que estén bajo tierra, que sea más difícil sacarle todo para afuera. Lo que pasa es que ahí también hace un tiempo vimos que se habían comprado unos contenedores que supuestamente eran inviolables, que no se iba a poder sacar para afuera, y finalmente se abrieron para que se pudiera sacar todo para afuera y otra vez se tira todo para afuera. Entiendo que hay un problema con la gente que vive en la calle, con gente que recurre a la basura para su subsistencia. Pero no es solo eso, hay mucha gente que deja la basura afuera, hay mucha gente que la saca a cualquier hora y la deja en el costado, eso uno lo ve, hay gente que la tira desde el auto, en fin. Yo estoy hablando de este tema con un edil del Frente Amplio de Montevideo, Jorge Solari, que sabe mucho de este tema, ha dedicado su vida al tema de la basura desde el Centro Uruguay Independiente y luego hoy como edil de la Junta Departamental. O sea que es una visión del Frente Amplio, no es una visión contraria al Frente Amplio. Y él es escéptico con las propuestas de los candidatos del Frente y de la coalición republicana, porque él dice está faltando un gran tema acá, que es es un tema que no es popular para los políticos y por eso no aparece, que es el de multar al que no hace las cosas bien, multar al que ensucia, multar al que genera basura, castigar al que genera basura en exceso. Entonces, porque él lo que dice es, van a poder contenedores soterrados, van a salir carísimos y la gente se va a encontrar la manera de entrar y tirar la basura para afuera, o va a haber otra gente que elija dejar la basura en el costado y no adentro del contenedor soterrado. Mientras no se castigue y no se multe y no se persiga al que no tiene ese tipo de conducta, no va a solucionarse los temas. Aplicar ese rigor. Y si al tema de la basura le agregamos otros temas de higiene, como los grafitis o
la caca de los perros, donde tampoco se persigue, donde tampoco se multa, donde también hay impunidad para ensuciar, el problema es mucho mayor todavía, no es solo la basura. Es una ciudad que da aspecto sucio. Es triste por una ciudad tan linda como Montevideo. Bien, bueno, a ver, Anik, este tema está muy presente en la campaña del Partido Nacional. ¿Cuáles son las soluciones que propone Martín Lema para arreglar el tema de la basura en las calles? Bien. Nosotros también vamos por un sistema de recolección diferenciado, con diferentes tecnologías, cambiar el sistema ingenieril, modernizarlo, que se adapte a las características de cada territorio, pero para nosotros lo fundamental es cambiar la forma de gestionarlo. Si nosotros cambiamos el sistema, no va a haber solución. Acá el problema, la criticidad de la recolección de los residuos pasa por garantizar alta frecuencia de recolección, que eso no se da, y lo más triste es que se da de la peor manera en los barrios más carenciados, porque estamos hablando de que los barrios más carenciados tienen una recolección de una vez cada 4, 5, 6, 7 días. Es así. Eso es así, tenemos un relevamiento diario que estamos haciendo con la información que publica la Intendencia de Montevideo todos los días, y lo estamos relevando, y eso sí es así, y los invito a todos los televidentes a que lo busquen en el portal de datos abiertos de la Intendencia y descarguen, porque están todos los informes colgados día tras día de cómo es la planificación de recolección de contenedores. Así que los camiones deberían pasar más seguido. Por supuesto, porque eso también hace a evitar los desbordes. ¿Por qué hay desbordes? Porque nadie va a negar que existe el hurgado. Sí, existe el hurgado. Y tenemos que trabajar contra eso, como decía Leonardo con la consulta que había hecho al edil del Frente Amplio. Por eso nosotros también proponemos otras medidas en nuestro paquete que tienen que ver con la guardia departamental, con la instalación de cámaras, con la fiscalización. Por supuesto. Y con la presencia de pacificadores. ¿Qué harían los pacificadores? Los pacificadores básicamente son, utilizamos una herramienta que la Intendencia de Montevideo tiene, que tiene 130 policías eventuales. Nosotros queremos dar la posibilidad de ampliarlo, contratar policías retirados para que integren esta guardia departamental, y también guardaparques. Y nosotros queremos generar presencia para terminar con esta anomia social que en parte se da porque la Intendencia de Montevideo no da el ejemplo que tiene que haber para que haya una ciudad limpia. Entonces, nosotros lo que proponemos acá es cambiemos el sistema de gestión, porque si no cambiamos cómo se gestiona la recolección de los residuos, no va a haber un cambio real. Simplemente porque la forma en la que tenemos de gestionar hoy en día la recolección de los residuos no puede garantizar la continuidad que el servicio necesita ni la frecuencia que el servicio necesita. Y es un tema de salubridad. Acá ya ni siquiera es un tema estético. Entonces, nosotros entendemos que a través de la tercerización del servicio podemos dar esas garantías y que las empresas tienen otra flexibilidad que la Intendencia, por ser un organismo público, no la tiene. Por ejemplo, si tiene que contratar más personal, si tiene que reemplazar personal, si tiene que comprar repuestos para los camiones. Sabidas son todas las historias que hay en la Intendencia de Montevideo con camiones paralizados muchísimo tiempo porque no pueden hacerse de los repuestos. Entonces, a través de este mecanismo, nosotros queremos solucionar el problema de la basura, y es la única forma que hay para hacerlo. Porque acá sí, me gusta poner ejemplos para bajar a tierra y hacerlo bien gráfico. Y no me quiero extender mucho, ya termino con esto. Nosotros lo que yo digo es, si queremos, por ejemplo, me voy a poner el ejemplo de un cocinero. ¿Qué pasa? Lo que va a hacer que el producto le salga bien es la proporción de los insumos que utiliza, que sea la correcta. Entonces, si tiene una proporción errónea, como está pasando en la Intendencia con la asignación de los recursos, le va a salir mal. Más allá de que el cocinero piense, si me compro el mejor horno, me va a salir mejor. Que de hecho la Intendencia, cuando hace las compras, las hace muy mal. Entonces nosotros lo que tenemos que cambiar es la forma de hacer las cosas para que las recetas salgan bien. Bien. Claudio Visillac, a ver, pedías la palabra y además le habías dicho a Nick que había un detalle que ya estaba explicando que no era cierto, que no era así, lo de la poca frecuencia con la que pasan por muchos barrios de Montevideo. Lo primero, que me alegro que el Partido Nacional esté proponiendo
un sistema diferencial por barrio. Lo propusimos en 2021 y ustedes no lo acompañaron en la Junta Departamental. No, pero ¿por qué no lo acompañamos? Yo te respeté tu tiempo, te estoy pidiendo Bien. por desarrollar. Bien. No lo acompañaron. Los 2 ediles que acompañaron eran los 2 ediles del Partido Colorado que habían encomendado el exministro Adrián Peña de la cartera de Ambiente, porque era una propuesta del BID que combinaba ambiente justamente con limpieza. Ustedes no lo votaron. El celular 092-250-260, que es el servicio de los motocarros, el 95% de las llamadas que atiende ese servicio son de basura fuera del contenedor, pero el contenedor vacío o con espacio. No hay una situación en donde el contenedor esté desbordado y eso es importante decirlo. Con el Ministerio del Interior, yo me alegro también me alegro, me estoy alegrando bastante, de que el exministro del Interior, que se juntó actualmente con el ministro Negro de la cartera del Ministerio del Interior. Martinelli con Negro, sí. Exacto, haya propuesto incorporar cámaras de seguridad, me parece una idea muy buena, pero desde que comenzó el anterior gobierno, el acceso por parte de la Intendencia a las cámaras del Ministerio del Interior siempre fue con dificultad. Y tenemos un convenio desde el 2018 que hasta el 2021 se cumplió a rajatabla. Desde que asumió el gobierno del expresidente de la calle Pou, ese acceso siempre se dio con dificultad. Y a nosotros nos sirve mucho acceder a esas imágenes porque claramente podemos controlar en donde nosotros, por ejemplo, Áreas Liberadas, que es un programa que retira toneladas y toneladas de basura de los cursos de agua y de lugares donde se generan basurales, quitamos 195.000 toneladas en 3 años, usamos esas cámaras para poder fiscalizar. Y tuvimos sumamente imposibilitado acceder a esas cámaras durante 3 años con el Ministerio del Interior, así que me alegra un montón que podamos hacerlo con esa propuesta. Y con la vinculación con la tercerización. Yo hablaba de la contradicción. Yo no veo otro candidato que esté proponiendo privatizar todos los servicios como sí lo está haciendo Lema, que incluso es incongruente con lo que propone el Partido Nacional hace 5 años. ¿Y qué vamos a hacer con los 1.200 funcionarios públicos que están en el Departamento de Desarrollo Ambiental? ¿Los vamos a distribuir a otras áreas, generando mayores incrementos de costos? Y después, obviamente, en la torta de ingreso, ¿qué vamos a ver? Un incremento de los gastos de funcionamiento, un incremento de los gastos vinculados al rubro cero y una disminución de las inversiones. Porque eso también hay que decirlo. Y lo que proponemos nosotros, que en coincidencia con algunas cosas que se señalaron, es un sistema diferencial por barrio, claramente. Nosotros estamos proponiendo cuestiones que ya se están haciendo, porque se habla mucho del modelo Canelones, que obviamente lo tiene más extendido, ya lo estamos haciendo en el barrio 26 de octubre, en Abayuá, en San Bartolo, en Las Llamas, lo estamos haciendo en los bulevares, lo estamos haciendo también en Santiago Vázquez, donde con Mario Barrera estuvimos la semana pasada, y lo estamos haciendo en Malvin Norte. En Malvin Norte, en 3 cuadras, funcionan 3 sistemas de recolección diferentes. En Euskal Herria 70 funciona el intradomiciliario, en INVE 16 el camión musical, digamos, como el camión del gas, y el motocarro funciona en el barrio que está pasando INVE 16. Y eso tiene que ver con leer la fisionomía, las dinámicas de los barrios para que el sistema se adapte a eso y no al revés. Y también hablamos de incorporar 8 ecocentros en Montevideo. Hoy hay solamente 2, uno en el CH y otro en el municipio C. Estamos hablando de incorporar 6 más. Y también equipar de mejor manera a las plantas de clasificación, que también lo proponíamos en el 2021, el Partido Nacional también lo votó en contra, pero evidentemente ahora es un tema a tratar que tiene que ser, obviamente, mejorado, porque los volúmenes de materiales que llegan hoy a las plantas son totalmente insuficientes. Porque es un desastre, y esto sí lo quiero decir, los niveles de recuperación en origen que tienen los montevideanos. Y eso también es una responsabilidad de la Intendencia en cuanto a la comunicación y a la concientización. Ahí hay mucha tarea para poder concientizar, me refiero a educación ambiental, concientizar a los montevideanos de que tenemos que mejorar nuestra clasificación en origen para que los residuos vayan a las plantas de clasificación, vayan a los ecocentros y obviamente al sistema de disposición final de residuos. Bien, vamos a ir rápidamente con otros partidos a ver qué proponen, pero... Perdón, sí, pero yo quiero mi derecho a réplica porque acá hay que aclarar muchas cosas. Vos ibas a explicar por qué los blancos no acompañaron en 2021 lo que propuso el Frente Amplio. A ver, sí. Ani. En este momento, bien. Sí. Por favor, breve, si es posible. Sí, bien breve. Siempre se apoyaron los préstamos del BID que tenían que ver con saneamiento. Este reducía lo que iba a saneamiento y lo limitaba simplemente a un 30%. Acá, cuando estamos hablando de basura, se estaba
se estaba proponiendo, perdón. Razón de más para verlo, Porque usted tiene el presupuesto suficiente en la Intendencia con lo que recauda para llevar estas incorporaciones tecnológicas. Lo que pasa es que se le licúa. ¿Sabe dónde se le licúa? Haciendo todas las cosas mal en la gestión que están haciendo. Entonces, era inadmisible que los montevideanos pagaran un préstamo por 25 años, ¿para qué? Para contenedores que iban a vivir 5 años, porque además la vida útil de los contenedores en Montevideo sí que es reducida, porque acá en Montevideo no sabemos lo que es mantener un contenedor, no sabemos lo que es hidrolavarlo, no sabemos nada de eso, porque eso no sucede, y no sucede no hace 5 años por la falta de este préstamo, no sucede hace 10, 15, 20 años que no sucede eso. Entonces, yo me pregunto, si el préstamo del BID era lo que ustedes necesitaban para que la ciudad estuviera limpia, ¿qué pasó en los años anteriores que no pidieron un préstamo para la limpieza? ¿Por qué la ciudad no estaba limpia? ¿Era simplemente eso lo que necesitaban? ¿El dinero con todos los recursos que recauda la Intendencia? Acá se le falta el respeto a la población constantemente. Eso es lo que está pasando. Mariano, un montón pidiendo la palabra. Miguel decía que quería responder Sí, también. yo quería, en primer lugar, decir que hablando de falta de respeto, se han dicho en las últimas semanas cosas increíbles respecto a la conducta de los montevideanos. Se ha llegado a decir barbaridades, subestimando la inteligencia de la gente para cuestionar el voto. Y eso lo ha hecho gente de tu partido. Y lo ha hecho de una manera muy irrespetuosa y muy condenable desde el punto de vista de la práctica política. Acá de lo que hay que hablar es de ideas y de propuestas. Exacto. Yo sobre el tema basura quiero decir 3 cosas. En primer lugar, sobre la historia es un tema dinámico. Porque yo no me voy a quedar prisionero de que la basura, no hay que hablar de la historia porque va cambiando y echarle la culpa a la gente. Pero es un problema que ha cambiado en su fisonomía y en las formas de resolverlo a lo largo de la historia. Cuando asume Tabaré Vázquez, había basurales endémicos, una palabra robada de la epidemiología, endémico, o sea, imposible sacar, estables que formaban parte de la historia de Montevideo. No nos vamos a quedar en eso para explicar lo que hoy pasa, pero hay que tenerlo en cuenta. Se buscaron soluciones, los contenedores, hoy tan denostados y tan abolibles, porque hay que sacar los contenedores tal cual son hoy, fueron una solución en un momento determinado. Y no estuvimos siempre en una crisis de la basura como se quiere presentar. O sea, la lógica de pensar los problemas desde el ya está es una lógica mala. La lógica que produce, que es constructiva, es de pensar cómo lo resuelvo. Entonces yo ahí quiero plantear 2 cosas. Hay un mito respecto al tema de lo cultural. Montevideo es una ciudad capital. Y yo creo que ha habido un renunciamiento en el tema de lo cultural que no hay por qué tenerlo. Los montevideanos tenemos un problema cultural respecto al tema de la basura. Y lo tenemos que trabajar. Leo decía por el lado de las sanciones, hay que pensar que el problema no es solo logístico, que hay un problema que tiene que ver con la cultura de la gente. Y no es igual el manejo de un tema cultural en Barrio Jardín que en una ciudad densa, con violencias, con gente en situación de calle, tema que ojalá se pueda hablar, porque no son los responsables, ahí se están violentando derechos, pero eso explica una parte del problema. El 80% de los problemas de recolección no están originados en mirá el mundo en el que estamos, no están originados en los clasificadores formales, están en esa clasificación silvestre, salvaje, como le queramos llamar, que se genera con gente que va a buscar comida y, como dice alguien, busca la milanesa de 3 golpes, que es la milanesa que la saco, le pego un poquito sobre el contenedor y me la como. Y ese es uno de los problemas que tenemos, el problema social y el problema de la exclusión y la fragmentación juega. Entonces, hay problema cultural, hay problema logístico y hay problema de gestión. Pero no mezclemos todo, ni lo pongamos todo en la cuenta de una simplificación, porque después tenemos que decir cómo lo vamos a hacer, ustedes y nosotros. Lo que quieren los montevideanos es que pensemos cómo vamos a trabajar el tema de la basura en serio. Y para eso seguramente, se han puesto muy de moda ahora los GATS, pero seguramente haya que seguir trabajando de manera colectiva, gane quien gane, nosotros pensamos ahora, para discutir cuáles son las alternativas reales que toman en cuenta. Nosotros planteamos, Salvador plantea 5 zonas. Hemos llegado a estudiar y a identificar una zonificación
que marca el centro consolidado, el centro, la periferia, y son soluciones diferentes. Son 5 zonas y 5 formas de recolección diferentes. Pero hagámoslo con sensatez. No nos tiremos con la idea de que esto lo hacen mal y los otros. Eso es una manera de manejar el tema. Y yo creo que la gente ha seguido votando al Frente Amplio, entre otras cosas, porque los servicios urbanos tradicionales los fue resolviendo en cada momento con las herramientas que tenía. De manera perfecta, no, pero lo pudo resolver. Pero otra cosa que tiene, no quiero dejar de decir fuera de este momento, y con esto termino. En Montevideo siempre pensamos en construir ciudad, en lo urbano, en los servicios urbanos tradicionales, pero pensamos también en lo humano. Acá no hay soluciones que puedan ser exclusivamente de cómo resolvemos los servicios urbanos, sino tradicionales, sino cómo pensamos integralmente una ciudad llena de complejidades, llena de desafíos, y me parece que en ese sentido tendríamos que tener una discusión de otro tipo. Incluso hoy empezar a aprovechar, empezar a discutir de otra manera estos temas. Mariano, a ver, yo creo que... Formento y Felipe están pidiendo hace rato también, Patricia, vamos a avanzar para que todos puedan dar sus ideas. ¿Qué proponen los colorados para limpiar Montevideo con Virginia Cáceres en la cabeza? Con Virginia estamos planteando la descentralización, darle a los municipios, que es una herramienta de cercanía, el alcalde, los concejales municipales son los funcionarios más cercanos a los vecinos, darles la potestad de instrumentar, de acuerdo a la realidad de cada zona, de cada barrio, bueno, el sistema más conveniente, el sistema que se ajuste a la realidad de ese territorio. Es muy distinta la realidad de la zona de la costa, ¿no?, en donde los edificios son la vivienda principal de la ciudad, a quizás la realidad de Montevideo rural o zonas más alejadas. Me parece que no podemos establecer un único sistema como hemos tenido e intentar aplicarlo en todo el departamento. La diferencia con lo que nosotros estamos planteando desde el Partido Colorado, desde la coalición, es que nosotros queremos hacer ese cambio. El Frente Amplio nos viene planteando hace 35 años y solo se ha quedado en dichos, solo se ha quedado en buenas intenciones. No han podido solucionar el tema de la basura. Y hay cambios que son de un día para el otro, lo ha dicho la propia Virginia. La primera decisión que va a tomar en caso de asumir la conducción del gobierno departamental es reimplantar las papeleras. El otro día donamos 100 papeleras a los comerciantes de la zona de la Intendencia. ¿A quién se le ocurre limpiar una ciudad y sacar las papeleras? Realmente son medidas insólitas. ¿A quién se le ocurre, no? Hubo una presentación de la intendenta Cose que nadie defiende, ¿no? Pues la gran ausente. Nadie habla de Cose, ¿no?, la última intendenta. Cose resolvió, bueno, cambiar el sistema de recolección, una gran presentación marketinera, ¿no? Esos contenedores verdes, antivandálicos, preciosos, que iban a evitar el hurgado, que solo se iba a poder depositar la bolsa y no iba a poder entrar gente. Bueno, no le pusieron la tranquita. Y hoy los famosos contenedores antivandálicos, que bastante dinero salieron, hubo que traer camiones especializados para recoger esos contenedores, están todos abiertos. Entonces, hay una cuestión de gestión que realmente es elocuente. Hay una desidia en la gestión de la basura de la Intendencia que realmente cuesta mucho creer de que el Frente Amplio pueda ser alternativa, porque los candidatos del Frente Amplio no son parte de la solución de los problemas de la ciudad, son parte del problema. Entonces, si queremos cambiar, si queremos una ciudad limpia, si queremos una ciudad decorosa, hay que recorrer las plazas del centro, la plaza del Entrevero, las plazas más preciosas de la ciudad, absolutamente deteriorados, espacios públicos, sin cuidado del jardinado. Montevideo tomó una decisión. ¿Cuál era el municipio más limpio? Era el B. Porque había un sistema de tercerización con la empresa acá. Bueno, de un día para el otro se rompió ese contrato, volvió la Intendencia a retomar la tarea del municipio B, y el municipio B está tan sucio como los otros municipios. Entonces, yo creo que lo que se trata es realmente darle poder a los municipios y que instrumenten un sistema adecuado a las características de la zona. Patricia González, Sí, Verónica Piñeiro, ¿quiere reponer algunas papeleras, por ejemplo? Bueno, ¿puedo empezar por otro lado y llego ahí obvio, en algún momento? Porque venía con un razonamiento, Dale, perdón. sí. que te- Por favor. No, porque a mí, yo
no sé en qué ciudad vivimos, porque a veces me parece que también es bueno para la ciudadanía decir, bueno, vivimos más, yo vivo en Montevideo y no vivo en esa ciudad, yo no vivo en una ciudad que es terrible, que no se puede vivir, que no se puede caminar. Yo vivo en una ciudad maravillosa, camino mucho por Montevideo. Creo que sí es una ciudad que tiene problemas, como todas las ciudades del mundo. Quien ha viajado por algún lado sabe que las ciudades tienen problemas. ¿Son los mismos problemas? Bueno, depende. Si uno le pregunta a las personas cuáles son los problemas del país, va a decir a lo largo de los años entre 4 o 5 problemas, porque son los que los gobiernos pueden resolver. Y si uno le pregunta a las personas cuáles son los problemas de los departamentos, va a decir entre 4 o 5 problemas que son los que resuelve la Intendencia. ¿Quiere decir que nosotros siempre tuvimos el mismo problema? No. Yo hoy estuve buscando un dato que no encontré, pero es esta gráfica que mostraban hoy en otras elecciones. Yo soy muy joven, pero yo no creo que esta discusión no es una discusión que nosotros tenemos hace 30 años. En un momento eran los pozos de las calles, en otro momento era el transporte, en otro momento van cambiando los problemas de las ciudades, de las personas, de la vida. ¿Qué quiere decir? Los problemas van cambiando cuando uno va avanzando en la resolución de los problemas, tiende a resolverlos. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque las sociedades también se transforman y las personas que viven en las ciudades, el Colorado lo decía muy bien, las ciudades cambian. Las ciudades capitales cambian y van teniendo problemas distintos y similares. ¿Qué pasa con la basura? ¿La basura es un problema? Sin duda. Nosotros no le hemos dicho a nadie, ningún candidato ha dicho, nosotros no tenemos este problema. Sería imposible. Es un problema que lo evidenciamos. Yo tengo algunas diferencias. Lo del sistema diferenciado estamos de acuerdo. El Frente Amplio ahí tiene una propuesta que para mí es integral. Los ecocentros, el sistema diferenciado, el aumento de la frecuencia, las presiones al sistema. ¿Qué digo con esto de la frecuencia? Primero que hay una cosa que hay que tener cuidado con la falacia. La frecuencia de la recolección de la basura tiene que ver con la densidad de la población y la producción de basura. En los niveles socioeconómicos más altos, donde aún hay mayor consumo, hay más volumen de basura. Además, en algunos lugares hay más densidad de población. Si en un pedacito así tenés un edificio con 10 pisos, no es lo mismo que si tenés una casa. Por tanto, la producción de los volúmenes de basura no es el mismo en todos los lugares de Montevideo y la recolección no es la misma. No hay un problema de falta de recolección o de contenedores desbordados en la mayor parte de los lugares. Eso primero, porque si no parece que estamos diciendo cosas que no tienen del todo sentido para las personas. Después, lo otro, para decir en términos de infraestructura, hay una inversión en infraestructura que es importante, como en todos lados, por algo la China es tan importante porque invierte en infraestructura, porque los gobiernos lo que hacen es invierten en infraestructura para después sostener las infraestructuras y los procesos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando uno va a transformar un sistema, tiene que armar la estructura, ¿no? Estoy diciendo algo de sentido común. Tiene que armar una estructura y después eso se dota con funcionamiento. Todo el saneamiento de Montevideo, que es una de las ciudades del mundo que tiene mayor nivel de saneamiento, se hizo con préstamo. Entonces, yo me pregunto, si no aprobaron la transformación de la infraestructura de la basura en el momento que lo tuvieron que aprobar, capaz que sí hubo una jerarquización política y se puso por encima una perspectiva de visión política o partidaria más que la visión de los montevideanos. Y eso sí me parece que tenemos que preguntarnos ahora, porque me pregunto ahora si todo eso se va a hacer, si toda la inversión, primero sería el primer gobierno de la historia que hace toda la inversión con plata propia, maravilloso, si toda esa inversión se va a hacer con plata propia de la Intendencia, si esa es la propuesta de Lema, y si no, entiendo que estamos de acuerdo con que tenemos que mejorar la infraestructura y que vamos a estar de acuerdo en algunas votaciones que va a requerir la Junta. Voy a decir una última cosa sobre la presión al sistema. Hay un punto que es, hay un montón de factores que presionan el sistema. A mí me enoja un poco lo de la situación de calle, porque me parece que el problema de la situación de calle que tenemos es que las personas no tienen que vivir en la calle y nadie tiene que comer de los contenedores, y eso es un planteo ético-político. No es un problema para mirar solo desde la basura. Nosotros deberíamos, y creo que eso es en lo que estamos trabajando, y en eso tenemos una visión con Lema bastante distinta, sobre cómo se vive la situación de calle, sobre cómo se resuelven los problemas de situación de calle. Y eso es lo que nosotros deberíamos trabajar para que no haya gente viviendo en la calle y para que la gente no tenga que comer de los basurales. Y en eso hay una intendencia que en todo el proceso de la pandemia respondió a las personas, le llevó bidones de agua a las personas que lo necesitaban, apoyó los comedores populares cuando la gente no tenía para comer, y después hubo personas que persiguieron a las ollas populares cuando la gente no tenía para comer. Entonces hay perspectivas ideológicas que claramente son distintas, y me parece que eso también hay que ponerlo arriba de la mesa, porque se ha dicho en este tiempo que es todo gestión, y la gestión sin perspectiva política es una gestión que se queda renga. Bien, los periodistas se salen de la vaina por hablar, pero lo que pasa es que a Formento se le va a calambrar la mano. A ver, ¿cómo arregla esto Cabildo Abierto, Formento? Hay un tema que es, y estoy de acuerdo con todos, que es la producción, cómo consumo, cómo limpio, cómo recojo, cómo de alguna manera proceso finalmente, si reciclo, compostaje, todo eso. Eso lo tenemos que estudiar en forma integral y que sea sustentable, que sirva para generar energía, que sirva para generar hasta fuente de empleo, pero no que el indigente viva de la basura y coma de la basura. Y estoy de acuerdo.
que las soluciones pueden ser diferentes, pero nadie la ha dado. En eso será el gobierno central, será la intendencia. Tenemos gente, 5.000 montevideanos y capaz que más, que comen de la basura y viven de la basura. ¿Por qué? Porque son expresidiarios, porque tienen problemas graves de adicciones y también porque tienen problemas graves de salud mental, que por eso todos estamos hablando de salud mental. Entonces, es todo más integral que la basura, el sistema. Hay todos unos temas que van atados a la salud, a la seguridad, a la cultura, como todos decían, que no podemos decir el contenedor. Y sí nos alegra, y no lo vamos a patentar, que sean a nivel de las alcaldías en forma descentralizada, pero no los alcaldes, no, sino los vecinos, los consejos vecinales, todo, que los vecinos realmente tengan la capacidad de decir, quiero privatizado, quiero que sea la propia funcionario, que sean organizaciones de la sociedad civil, que también las hay, que barren y limpian, pero que tenga el vecino, porque hoy somos vecinos y no estamos teniendo la posibilidad de decir cómo queremos que se recoja la basura. Capaz que lo decida alguna autoridad, lógicamente con sus asesores, pero los vecinos no estamos siendo representados y sí hay posibilidades que según caminamos las mismas calles y nuestras concepciones ideológicas nos pueden sesgar, pero si al final, al llegar a la esquina, pensamos que sí hay basura y no decimos que hay basura, vamos a llegar a algunas conclusiones comunes. Leo. 4 pequeñísimas puntualizaciones. Formento dijo que García era el único candidato de Cabildo a las intendencias. Hay uno en Artigas, el candidato... No, por la coalición. Por la coalición, okay. Por el partido de la coalición republicana. Pero hay un candidato de Cabildo en Artigas. No, le quise decir por la coalición, okay. Que se acuerda que la coalición, el partido Coalición Republicana se formó y Montevideo, Salto y Maldonado. Del único lugar donde la coalición presentó un candidato de Cabildo en Montevideo. El otro es por Cabildo. Eso es lo que quise decir. Perfecto. Y después... 3 pequeñas puntualizaciones. Visillac habló de Malvin Norte, de los distintos sistemas. Igual en Malvin Norte sigue habiendo un gran basural ahí alrededor del Centro de Investigaciones Nucleares. Hay un basural enorme ahí. Está lejos de solucionarse el tema, digamos. Yo te hablé de la convivencia de 3 servicios. Está bien. Sobre la calle Iguá, sobre el Rambla Oscarría, sobre Dobrich, que funcionan 3 servicios. Y los 3 tienen una muy buena nota por parte de los vecinos. Pero hay un basural muy cerca, ahí eso es ahí al lado de la calle Igual. Ahí está el sistema de contenedores, tenemos algún inconveniente en la zona de Boix y Merino, también incidentes de seguridad, donde hay funcionarios municipales que no pueden entrar, eso atrasa los servicios de limpieza, eso también es una realidad que vivimos a diario. El tema de la inseguridad en Montevideo impacta en la gestión departamental, en atraso de obras porque no podemos entrar, atrasa porque roban a los trabajadores de las cooperativas sociales que realizan funciones en ese barrio especialmente, y eso es otro aspecto que también hay que señalar. Y hay que solucionar también. Y después con 2 apuntecitos sobre lo que decía González, yo tampoco sé si el tema basura fue el tema de todas las campañas electorales, pero claramente me parece que en la campaña que llevó a Daniel Martínez a la Intendencia y a Carolina Cose sí estaba planteado el tema de la basura, por lo menos en estas últimas 2 campañas. Y sobre el tema de saneamiento, que se tocó así muy rápidamente, me parece que sería un tema importante hablar también de este tema. Lo que tú dijiste fue todo lo que se hizo, que tenemos una muy buena cobertura, se hizo con préstamos, pero acá tenemos un problema que excede lo que estamos hablando, no nos va a dar el tiempo, creo, que es que Montevideo no tiene una planta de tratamiento, tiene una planta de plantas de pretratamiento, y ahí tenemos el problema del estado de las playas, justamente deriva de eso, y creo que debería ser un tema que debería estar en la campaña, no ha estado, pero es un tema importante. Disculpen, pero hay que hacer la pausa. Martín, a ver, cortito lo que yo lo único que quería decir es que yo estoy de acuerdo, pero lo que decía Patricia, que uno viaja, vas a Buenos Aires, que es una ciudad que tiene más problemas que Montevideo, vas a Santiago, vas a Lima y no ves el problema de basura que hay acá. ¿Qué pasa? ¿Son mejores que nosotros? Y diría que excede la basura. En cualquiera de esas 3 ciudades, y en los últimos 15 años, vos notás una mejoría en una cantidad de aspectos de infraestructura que en Montevideo no la ves. ¿Por qué? Bien. Hacemos la pausa y cuando regresemos seguramente, primero le bajamos el aire acondicionado a Nick. Y segundo, tendrán 1 minuto cada uno para cerrar porque se nos va el programa. Ya venimos. Último bloque de Séptimo Día, hoy con el foco en las elecciones departamentales de Montevideo que serán dentro de 2 domingos.
el 11 de mayo. Se habló más temprano de ese favoritismo que sigue teniendo el Frente Amplio acá en la capital del país, pero no dimos números. Rápidamente les contamos que de acuerdo a la última encuesta de Cifra que presentó Mariana Pomies en Telemundo el miércoles pasado, la diferencia hoy a favor del Frente es de 9 puntos. Ahí está, 49 de intención de voto a 40 de la coalición republicana con un 11% de indefinidos, ¿no? Ese 11% de indecisos no cambió entre el mes pasado y este. Lo que sí varió, de acuerdo a la última encuesta, es que la diferencia era de 7 el mes pasado y ahora es de 9. Digamos que siempre dentro del margen de error, como dice Mariana Pomies, el Frente Amplio le mordió un puntito a la coalición republicana en esta última encuesta y después en la interna de cada partido hay una diferencia muy holgada a favor de Vergara en el Frente Amplio y otra diferencia muy sólida a favor de Lema en la coalición republicana. Pasan los años y el Frente Amplio sigue siendo favorito en Montevideo. 35 años acá en la capital. ¿Por qué, Natalia? Esa pregunta también te la has hecho vos, me imagino. Bueno, sí, hay algunos factores más estructurales, ¿no? Y otros que tienen que ver con los proyectos políticos, las campañas políticas, pero hay algunos factores estructurales, ¿no? Los centros urbanos en general, a nivel global, son más proclives a los progresismos que el ámbito rural, y claramente la capital del país es un ejemplo de eso. El Frente Amplio acá en Uruguay vota mejor en los departamentos más urbanizados y eso tiene que ver con muchas cosas que se han investigado de las ciencias sociales y políticas, tiene que ver con el cosmopolitismo, la diversidad, tiene que ver con el acceso a la información y muchos otros factores. Pero también hay una cuestión de fuerte pertenencia partidaria en Uruguay, ¿no? Sabemos que el último informe, por ejemplo, del Latinobarómetro mostró que en Uruguay la pertenencia partidaria es el doble que el promedio regional. Es decir, el 62% se siente cercano a un partido político, entonces hay un núcleo duro de votantes a los que es muy difícil cambiarles la opinión. Pero por otro lado, en términos de coyuntura, digamos, hay un proyecto político que, como se mencionó acá, si bien estábamos hablando del aspecto peor evaluado quizás de la gestión de los gobiernos departamentales del Frente Amplio en Montevideo, hay otros aspectos que son bien evaluados por la población, que tienen que ver con la generación de espacios públicos disfrutables en la ciudad, tienen que ver con la inclusión social, en la ayuda que se dio, por ejemplo, en la pandemia, con la crisis hídrica y aspectos del proyecto que son bien evaluados. Y por otro lado, no ha surgido una propuesta desde la coalición que logre enamorar. Si uno ve, por ejemplo, el eslogan, y se mencionó acá el eslogan, ya está, es un eslogan que da cuenta de, bueno, no queremos esto, pero no se proyecta a futuro, no dice, bueno, y queremos esto otro, ¿no? Y el foco, obviamente, eso no significa que la coalición no tenga propuestas, significa, y que en este caso que la candidatura de Martín Lema no tenga propuestas, significa que el foco comunicacional se elige poner en otro lado, posiblemente de manera acertada, digamos, explotando esto que yo decía al principio del programa, cierto hartazgo de la población con la gestión, pero me parece que ahí también quizás hay que buscar carencias, así como también se mencionan carencias en el proyecto político gobernante, me parece que hay algunas carencias también en la alternativa que se propone. Bien, ya Natalia hizo uso de su minuto final, este es el último bloque, así que es la despedida, echan el resto los invitados. Miguel. Sí, yo creo que es una pena que el espacio de intercambio se haya quedado en un tema muy importante como es el tema de la basura, que no se haya podido hablar de una mirada más integral de los problemas que tiene la ciudad y el departamento. Y en ese plano yo voy a destacar, dentro de la propuesta de Salvador Esqueloto, en primer lugar, el coordinar con el gobierno nacional una respuesta para esa emergencia humanitaria que es la gente que vive en situación de calle. En segundo lugar, me parece fundamental pensar en la ciudad y el departamento como un lugar para el desarrollo económico y cultural. Pensar las ciudades como lugares donde se genera trabajo, donde se organiza trabajo, donde se produce, incluso generar, hay varias propuestas que están en el planteamiento. Y finalmente, esa idea de largo plazo que da proyectos urbanos que de alguna manera hagan que Montevideo vuelva a recuperar el rol de una inversión importante. La inversión de obra pública es una cuestión fundamental para pensar una ciudad y bueno, el equipo de Esqueloto y quienes estamos trabajando con él, desde una mirada de distintos perfiles, donde se combina, aunque sea un lugar común, y con esto termino, lo humano con lo urbano, la construcción de ciudad con la construcción de ciudadanía. O sea,
pensar de esa manera, y eso tiene que ver para la explicación de los 35 años, no es menor, porque la idea de pensar la ciudad con una integralidad, donde el humano y lo urbano no son cosas disociadas y donde gestión no es diferente de lograr de alguna manera una integración social que no se ha podido lograr porque los gobiernos municipales no pueden resolver temas que están planteados en el escenario general. Pero yo diría que el problema principal que tiene la ciudad no es el de la basura. El problema principal que tiene la ciudad es la desigualdad. Y esa desigualdad se expresa en la ciudad, tiene consecuencias y por eso que tenemos que trabajar por llevar servicios urbanos equitativos a toda la población. Bien, Gustavo Formento, su minuto final esta noche. Bueno, el ciudadano es uno solo, los gobiernos son de varios niveles, el nacional, el departamental y el municipal, pero para el ciudadano difiere. Lo doméstico del día a día a veces no es tan importante y por eso capaz que vota lo mismo durante mucho tiempo. La basura podrá ser importante, la movilidad, eso, pero se va acostumbrando. Va un rato antes a esperar el ómnibus, ya sabe que la basura va a seguir así. A nivel nacional hay otros problemas que nos preocupan, que son la seguridad, que son el empleo, que es la salud, que es la vivienda. Y yo pienso que desde lo departamental podemos producir cambios para que esas cosas, que si bien son principalmente del gobierno nacional, que se puedan también coadyuvar desde la parte departamental. Y nuestra propuesta es a partir del vecino, no de los gobiernos, a partir de la descentralización, pero no de gobierno, sino de llegar al ciudadano y que el ciudadano pueda participar mejor, que pueda estar más activo y más participativo de la manera que sea. Ese es el eje de nuestra propuesta. Y es un cambio cultural en la participación del ciudadano, que se ha dicho mucho, que se ha intentado, pero que en la descentralización y los hechos, los problemas, como el de la basura, sigue siendo los mismos. Le decimos a los ciudadanos que nos tengan confianza, que los vamos a hacer participar y que le vamos a dar esa posibilidad. Claudio Visillac. Mariano, yo quiero terminar con lo que arranqué. Yo creo que el 11 de mayo hay dos propuestas. Una es un proyecto que tiene bases sólidas, que tiene una historia, que tiene una confianza hacia la ciudadanía y es esa confianza que permite pararnos hoy y ver esos números que muestran un claro favoritismo hacia la elección departamental. Nosotros hablamos de un nuevo Montevideo porque entendemos que la capital del país tiene que sí o sí tener un socio confiable, que es el gobierno nacional, cosa que no ha pasado en estos últimos 4 años, donde tuvimos una asfixia económica y financiera del gobierno del expresidente Lacalle Pou, inédita desde el retorno a la democracia. Y llegó el tiempo de la coordinación, llegó el tiempo de la complementariedad, llegó el tiempo de trabajar los aspectos que tienen que ver con el desarrollo social del departamento. Tenemos una situación de calle dramática y la tenemos que trabajar en conjunto con el MIDES. Tenemos una emergencia, sin duda, en lo que tiene que ver con la seguridad pública, sin duda. Y tenemos que trabajar en conjunto con el Ministerio del Interior y tenemos que revertir la situación de la falta de coordinación que ha habido en estos últimos años. Lo mismo con el Ministerio de Vivienda. El plan Avanzar estuvo de espalda a Montevideo, se trabajó muy poco. Recién en el 2023, a mediados del 2023, se empezó a mover la primera carretilla en Montevideo. La primera bolsa de Portland recién en el 2026 se empezó a mover. Y eso en el departamento, que tiene la situación que tiene a nivel de la deficiencia habitacional, es un tema que simplemente nos pone en una situación que a veces la tenemos que resolver mucho más rápido y obviamente cuando no tenés un socio que colabore, ahí están los objetivos que no los lográs cumplir. Anik Peter. Bueno, son como muchos temas que quedaron pendientes para conversar, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que por parte del continuismo se habla de seguir trabajando para erradicar la desigualdad. Yo creo que el gobierno departamental tiene un rol clave para eliminar la desigualdad. Y no pasó esto en estos últimos 35 años. Tenemos un diseño del tejido urbano, un sistema de transporte público, servicios que no llegan bien a la periferia. ¿Y qué pasó con la desigualdad? ¿Qué pasó con las personas que viven en la periferia o en los barrios más carenciados que no les llegan los servicios como les tendrían que llegar? Porque tuvieron 35 años. Y tuvieron 35 años con años a favor en gobierno central, con mayorías parlamentarias, con mayorías en la Junta Departamental. Y no fue suficiente. Yo quiero hacerles acuerdo de las cartitas que se mandaban vía Tabaré Vázquez, el intendente,
peleándose con la ministra del MIDES porque no se hacían las cosas como debían hacerse para las personas en situación de calle. Y hablando de este tema de personas en situación de calle, a mí me alegra muchísimo que la postura de nuestro candidato sea conceptualmente tan distinta del continuismo. ¿Saben por qué? Porque para nosotros vivir en la calle no es un derecho. Yo fui jefa de gabinete del MIDES y sé de primera mano cómo fue trabajar con este tema. Entonces, quiero decirles que cuando uno recibe llamadas de madres, de tías, de abuelas, preguntando por sus familiares si esa noche durmieron en un refugio, porque no pudieron más con la situación. ¿Por qué? Porque no quiero estigmatizar, pero acá la gente en situación de calle, 9 de cada 10 tiene problema de abuso de sustancias. Un 54% tiene problemas de trayectorias de criminalidad. ¿Y saben cómo recibimos el Ministerio de Desarrollo Social en el año 2019? Con 5 camas para trabajar compensaciones, con 114 camas para trabajar problemas de adicciones. Y yo me quedo tranquila porque nuestro equipo dejó el Ministerio de Desarrollo Social muchísimo mejor, con muchísimas más capacidades instaladas para abordar el tema de situación de calle, en términos de cantidad de servicios, cantidad de refugios y demás. Y además me voy tranquila porque quiero transmitirle la tranquilidad de que nosotros no vamos a actuar como actuó la Intendencia de Montevideo con nosotros cuando le pedíamos aplicación de ley de faltas, porque dormir en la calle no es un derecho, es la ausencia de un montón de derechos. Bien. Yo a esas madres que me llamaban no les podía decir, no, su hijo está ejerciendo el derecho de dormir en la calle. Entonces nosotros llamamos a la Intendencia para pedir aplicación de ley de faltas y nos daban la espalda una y otra vez. Y eso no va a pasar, porque nosotros vivíamos, no dormíamos hasta saber que todas las personas que necesitaban un refugio tenían su cupo. Tenemos récord de personas en situación de calle en Montevideo. Sí, y ¿sabés también lo que pero es un dato tenemos? objetivo. Desaceleración del crecimiento de las Récord. personas Desde en que se situación mide, de calle. nunca hubo tantas personas durmiendo en la calle. 88% creció del 2016 al 2019 las personas en situación de calle y nosotros, a pesar de la pandemia, logramos bajar esa tasa de crecimiento. Bien. Entonces, ¿hay más gente en calle? Sí, pero con todo lo que hicimos desaceleramos ese crecimiento. Y hoy el MIDES está muchísimo mejor. Gracias, Anik. Gracias. Patricia González. Bueno, los problemas cambian, el tiempo cambia, los problemas son complejos y para los problemas complejos tiene que haber soluciones complejas. Me parece que es importante decirle a la gente, ¿no? Como en su momento se decía, bueno, vamos a resolver esto, la seguridad en no sé cuánto tiempo. Bueno, eso no pasa de esa manera, no funciona así. Sí hay un compromiso y como decían mis compañeros, hay un proyecto político que tenemos en común y que defendemos, que es un proyecto de mirada a largo plazo, que tiene sensibilidad izquierda y sí quiero defender eso como en esto de la discusión de la diferencia entre la gestión y la ideología, para nosotros sí es una cosa importante. ¿Qué quiere decir? Bueno, que para nosotros Montevideo es una ciudad maravillosa, para nosotros Montevideo tiene que ser un lugar para que las personas desarrollen sus proyectos de vida, para nosotros Montevideo es la cultura, es el candombe, son las murgas. Para nosotros Montevideo es una combinación de muchas cosas que no es solo lo que vemos como el problema de la basura. Y sí nosotros, y nuestra idea también es poner al Estado cerca de la gente. Digo esto porque la evaluación de las policlínicas es muy buena, porque la evaluación de la Intendencia en la gestión de la pandemia es muy buena, porque la evaluación de la gente en relación a la crisis hídrica es muy buena, porque la Intendencia está cerca de la gente. Entonces, algo bien, a pesar de que hay cosas que evidentemente hemos hecho mal, algo bien parece que hicimos. Y me parece que una cosa del ABC cuando uno está tratando de ganar una campaña es no subestimar al electorado. Voy a decir una última cosa porque me parece importante en relación a las personas en situación de calle. Recomiendo a todos los televidentes y también a la gente del panel a que escuche lo que plantea la organización Ni Todo Está Perdido, que son de personas en situación de calle, porque a veces siento de verdad que hablamos de las personas de una manera terrible, porque No, si uno visitarnos tuviera... un par de semanas acá. aparte. Si uno tuviera que dormir en la calle, tal vez también tendría problema de consumo de sustancia. Entonces, en eso de a cualquiera nos puede pasar, a todos nos podría pasar una cosa así de terrible, a todos nos puede pasar a una persona de nuestra familia, hay que tener cuidado a veces con las cosas que se dice. El proyecto para nosotros es el del Frente Amplio y invitamos a la gente a votar el proyecto del Frente Amplio y nosotros vamos a seguir militando con Vero. Gracias. Felipe Schipani, tu último minuto. Sí, el dilema que van a tener los montevideanos el próximo 11 de mayo es cambio o continuidad. El futuro de una coalición que asuma la responsabilidad de cambiar la ciudad o
el pasado que representan estos 35 años de gobierno del Frente Amplio. Ese es el gran dilema. Más allá de que en la campaña electoral muchos se quieran poner el traje del cambio, de lo nuevo, no podemos confiar en quienes nos han llevado a esta situación calamitosa de la ciudad de Montevideo para que nos brinden la solución. La solución la tienen los partidos de la coalición, la tienen los candidatos de la coalición. Y particularmente nuestra candidata, Virginia Cáceres, mujer, joven, con experiencia en la gestión, tuvo a cargo la conducción del organismo más complejo del Estado uruguayo, como es la ANEP, lideró junto a Robert Silva la transformación educativa. Le estamos pidiendo a los montevideanos una oportunidad, le estamos pidiendo a esos frenteamplistas que vienen votando quizás por resignación al Frente Amplio en las últimas elecciones, que nos presten el voto, que nos permitan gobernar Montevideo 5 años. Van a ver los resultados. Si sale mal, si seguimos simplemente en decir y no hacemos, vuelvan a votar al Frente Amplio, pero dennos la oportunidad para cambiar. No nos podemos resignar a seguir teniendo la ciudad que tenemos, una ciudad con el potencial que tiene Montevideo, una ciudad linda como es Montevideo en este estado, desde el punto de vista de la limpieza, desde el punto de vista del cuidado de los espacios públicos, desde lo que hace a la vida cotidiana de los montevideanos, que lamentablemente por esta gestión departamental creo que se ha transformado en una ciudad gris. Hay que cambiar, esta es la alternativa para cambiar, hay que poner esta lista en la urna para poder soñar con un nuevo Montevideo. Leo. Voy a romper con el clima proselitista, voy a aprovechar estos minutos para poner el foco en un tema que no nos dio el tiempo de tratar, que es el tema ambiental. Una de las cosas que hace hermosa Montevideo es la costa sobre el Río de la Plata. Es una de las cosas más bellas que tiene la ciudad. Lo estamos degradando a ritmo acelerado. Las playas están habilitadas solo porque la normativa es una normativa vetusta que es muy permisiva, pero si cumpliéramos con los estándares internacionales de la OMS, según las propias mediciones de la Intendencia de Montevideo, de Enterotocos, muchas de nuestras playas tendrían que estar inhabilitadas gran parte del verano, incluyendo playas emblemáticas como Pocitos, como Buceo, como Malvin. Bien. Tenemos que adecuar esa normativa urgentemente y tenemos que trabajar para que la contaminación baje, lo que implica necesariamente tener plantas de tratamiento de efluentes en Montevideo. Es caro, es mucha plata, requiere acuerdos políticos, pero el tema tiene que estar sobre la mesa, si no vamos a seguir degradando uno de los capitales culturales, sociales y económico más grande que tiene la ciudad. Se nos fue el tiempo y hay que irse. Martín, sos el único que no habló en el último bloque. Unos segundos finales para decir algo. No, yo apoyo a Leo. Perfecto. Gracias. Con ustedes nos reencontramos el próximo domingo. Leo, Natalia, Martín, gracias por venir. Y a los invitados, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio. Miguel Fernández Galeano, Claudio Vicillac, Patricia González, Felipe Schipani, Anik Peter y Gustavo Formento. Un placer, como gracias por siempre. venir. Un placer. Gustazo tenerlos. Gracias. Nos reencontramos el domingo que viene cuando falte una semana para la elección departamental. Así que después del 5 de oro, el próximo domingo, séptimo día para terminar y empezar la semana. Que pasen bien. Chau.